prender la calefacción? Como quieras, No, pero a mí no me molesta, ¿Querés prender la calefacción o no? No, a mí no me molesta, Para nada. Para nada me molesta, digo, quedate tranquilo. Como quieras, hacer lo que quieras. Como de donde vos quieras te sientas más feliz. Sí. Vos como me preguntaste. Sentate acá. La aposta es que después si querés salir tampoco pasa nada. Sí, abrís y salís. Abrís y salís, sí, no pasa nada. Genial. No pasa nada. Está muy cómodo. Sí. ¿Estamos? Bienvenidos a la pista y vengan a bailar conmigo en un capítulo nuevo de ¿Qué carajo es? Este podcast de Dealer's Choice, nuestra a.k.a. Petuco Network, nuestra red donde tenemos alojados algunos de los podcasts más divertidos del podcasting argentino, como 5G, que es un podcast de videojuegos. Hacemos este capítulo que es 2G y próximamente, gracias al Patreon y gracias a la gente que puso guita, vamos a hablar mucho más de eso en 5G, vamos a tener .G. Así que nada, hay un montón de cosas, está Dealer's Choice y hoy me reúno acá para tener un poco un storytelling, un viaje de una persona, como hacemos acá en ¿Qué carajo es? Como hicimos con Sebastián, como hicimos con Yamil. Y hoy tengo a María Teresita Di Marco. ¿Cómo andás, Tere? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Te estás tomando un matecito? Me estoy tomando un matecito. ¿Es la hora del mate? Fundamental. Siempre es la hora del mate. Hay como una cosa, sí. ¿Te suena un reloj interno como, che, hay que tomar más? Siempre. Me gusta, me divierte. Bueno, para el que no lo sabe, 2G es un programa inspiracional donde charlamos sobre la vida de una persona. Tenemos este pequeño bloquecito que Tere no quiere pasar, que le vamos a preguntar cosas de su vida. Y después vamos a charlar un poco de su profesión. Si yo te digo qué profesión tenés, vos qué me contestás. Músico. Me encanta. Así que, ¿qué carajo es ser músico en este podcast de Dealer's Choice? Primero, charlemos un poco de tu nombre, que es Teresita. No es Teresa. Yo pensé que era Teresa y te decían Teresita, me equivoqué. De ahora en más va a ser Tere igual. ¿Cómo lo llevas eso? ¿Te gusta o no te gusta? Y tiene su pro y tiene su contra. ¿Qué pro y qué contra? Y Teresita suena más dulce que Teresa. Digamos que en un plano emocional no tienen la misma connotación. Te dicen Teresita. Sí. Y te sentís... No se puede enojar con vos. Exacto. No se exacto. Puede. Como Teresita, basta. No se puede. No va por ahí. Pero por el otro lado tiene toda la parte que tenés que andar explicando cuando te hacen, sobre todo parte burocrática, cuando te hacen los papeles. Te llega el documento, te llega Teresa. ¿De dónde sos, Tere? ¿De dónde soy? Bueno, a ver, nacida en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Nacida en Estados Unidos. Mirá. De padres argentinos, que vuelven a Argentina. Sí. Yo tenía 5 años y vuelven a Tucumán. Ok, pero viviste 5 años en Estados Unidos y te viniste para Tucumán. Sí. Bien. Vamos a Tucumán y... ¿Te acordás ese momento de chiquito? O sea, o medio que no. Y un poco traumático. Ah, ok. Y sí, un poco traumático porque acá no conocíamos a nadie. Claro. O sea, si bien estaba la familia, porque mis padres eran argentinos, había una cuestión de que a la abuela no la habías visto nunca. Claro. La abuela no había viajado a Estados Unidos en 5 años, Okay. entonces a la abuela no la habías visto. Y así con mucha gente, entonces mis viejos trabajaban a full todo el día y para nosotros era quedarnos en casa con la abuela. ¿De qué laburaban? ¿Cómo? ¿De qué laburaban? Mi mamá, psicopedagoga, y mi viejo, médico. Mirá. Sí. ¿Te pasa eso de los psicopedagogos que parece como que te están analizando? ¿Tuviste alguna vez esa secuencia o...? No. Yo creo que ningún psicólogo ni ningún psicopedagogo puede hacer análisis de la puerta para dentro de la casa. Claro, porque está en su casa. No, olvídate, al familia. contrario. Todos Eso los no psicoanalizan a ellos, pero... Eso no pasa. Vamos a tener un psicopedagogo para preguntarle cómo se siente eso, cómo es esa diferencia. Próximamente acá en 2G. Bueno, así que te fuiste para Tucumán, ahí cuando tenías 5. ¿Y qué onda? ¿Empezaste a estudiar ahí, me imagino? Ahí arranqué el colegio. Sí. Arranqué también el conservatorio. Ok, ¿qué edad? 7. Ok, 7. ¿Fue como un mandato familiar? ¿Vos querías querías hacer música? ¿Querías saber de qué onda? Y un poco, no, mandato familiar no. Okay. Creo que a toda familia que tiene hijitos que van a música y que tocan música y no sé qué, les parece estupendo. Pero por supuesto hasta que cumplen 18 años y dice que se van a dedicar a eso. Ok, ¿hay gente que hacía música en tu familia? Mira, mi abuelo era guitarrero. Ok. O sea, no guitarrista, guitarrero. Digamos, el guitarrero, el que toca de oído, el que componía de oído, el que en el norte se juntaba con los amigos a chupar o ir al casino y llevaba la guitarra. Me encanta. Y quedó la guitarra de él en casa. Él falleció cuando mi hermano mayor, yo soy la cuarta de 5. Ok, eso te iba a preguntar. Claro, no sos hija única, tenés 5. No, somos 5. Somos 5 y yo soy la cuarta. Bien. Y entonces mi abuelo calcula que falleció cuando
cuando el mayor tenía 1 año. O sea, ninguno lo conoció, pero la guitarra quedó. La guitarra quedó en casa. Y el más grande empezó a romper los quinotos, ¿viste? Que quería tocar la guitarra, Y justo mi papá tenía una paciente que era profesora de violín del conservatorio. Mira. Y entonces le dijo que su hijo quería tocar la guitarra y la mujer, muy influyente, dijo, llévelo a tocar el violín. O sea, sí, la guitarra no, vamos con el violín. ¿Por qué el violín? Y porque si a mí me viene alguien y me dice que quiere tocar la guitarra, yo le diría tocar el violonchelo. ¿Por qué? Y porque es lo que te gusta. Lo que te gusta, te gusta. Sos medio fan de tu instrumento. Por supuesto. Bien. Sí, obvio. ¿Estás de acuerdo con la descripción? Hoy, Tere, yo me preparo mucho para los programas, me leí como 2 páginas de Wikipedia del violonchelo. Sí. ¿Y estás de acuerdo con la definición de que es como el bajo de los violines? Y... Más o menos, no te gustó para nada, ¿no? Hoy no le gustó para nada, Mati. O sea, no le gustó para nada. O sea, estás definiendo algo que tiene definición propia a partir de otra cosa. Sí, no, yo quería hacerte calentar un poquito. Y es como decirte, no sé, que... Me encanta. Bien, si el violonchelo tiene definición propia, ¿por qué definirlo a partir de los violines? Bueno, ¿y a los 7 qué? ¿Para conservatorio? No, y entonces mi hermano fue a tocar violín y arrancó el violín y entonces, bueno, en ese momento éramos 4 chicos, todavía no aparecía en el 5º. Y mi vieja, por supuesto, íbamos y se quedaba esperando que salga mi hermano de clase, pero estábamos los 3 restantes esperando que ese salga de clase. Entonces, a medida que íbamos cumpliendo edad, para estar adentro y no afuera, era más fácil tenerlo adentro de las clases a los chicos que afuera. Entonces, bueno, nada, ya era también como un poco, ya me toca el turno, ya el próximo año puedo ir yo también a clases. Y así fuimos. Lo único que, bueno, el tema de la selección del instrumento sí es una particularidad, porque en ese momento, vos imagínate que los conservatorios normalmente, o por lo menos en mi época, cuando estaban por arrancar el año escolar, llamaban a todos los alumnos inscriptos y hacían una especie de audición en la que te mostraban, ¿no? Todos los instrumentos, para que vos puedas definir a partir de ahí. Bueno. Entonces, bueno, te decían... ¿Esto a los 7 te sucedió? Sí, esta es la flauta, suena así, esta es la trompeta, suena así, este es el violín, suena así. Una entrevista de instrumentos musicales. Exacto, entonces vos ibas escuchando todos los instrumentos y te ibas diciendo quiero ese. Y claro, yo tenía un hermano, 2 hermanos violinistas más grandes, una hermana pianista. Claro, corre en la familia, digamos. Claro, o sea, por la música. Claro, entonces mi hermano... ¿En fiestas familiares tocan? ¿Pasa eso o no? No, nada que ver. No. Llega un momento, ya te contaré más adelante de la vida, en el que el hobby deja de ser hobby y se pasa a ser profesión. Y ya ahí cambia también. Ya que me sacaste ese tema como para spoilear a la gente que nos está escuchando, hoy ¿a qué te dedicás? Para spoilear el último bloque de este programa, ¿qué haces de tu vida cotidiana? Hoy me dedico a la ópera. Trabajo en el Teatro Colón y estoy en la parte de ópera. ¿Y tocás el violonchelo? Sí. Mirá, tiene una estructura... Te voy a hacer preguntas muy... ¿Viste de Fantino que hace el tipo como... Para, vos me estás diciendo que el peronismo existe. Así, bueno, ese plan, te voy a hacer preguntas así. Entonces, vos estás en... ¿Hay primer violonchelo, segundo violonchelo? ¿Cómo se conforma eso? Mira, es difícil de explicar. Está siempre el solista, que es el primero de la fila. Está el suplente solista, que es el que está a la par del solista, que tiene la función de, si al primero le llega a ocurrir algo, tiene que cubrirlo. Después, en la parte de atrás están las partes que se llaman 2 partes reales. Se llaman así partes reales porque muchas óperas, muchas obras, muchas composiciones tienen normalmente solos de hasta 4, normalmente de hasta 4 primeros instrumentos, en el caso de nosotros que somos una fila, digamos, es distinto, hay que entender que es distinto la composición o el rol de las cuerdas dentro de la orquesta que de los metales o de los vientos. Mirá. ¿Por qué? Porque las cuerdas normalmente vos tenés 12 violines, de los cuales la mayoría del tiempo los 12 van a estar tocando lo mismo, exactamente lo mismo, salvo que en la partitura esté indicado solo o 2 solos o 4 solos. O sea, vas desglosando. Pará, no nos vayamos al último bloque de nuestro programa. Me gusta lo que hicimos, me gusta lo que contamos, me gusta lo que te pregunté acerca de vos. Yo quería que la gente te conozca un poco el lado B para que entendiera toda la situación. Entonces, terminamos con una pequeña cosita. Empecé el conservatorio, viste esa entrevista de los instrumentos musicales, ¿y cuál elegiste? Bueno, ese fue el problema, porque yo tenía a mis hermanos, que era el violín, que me decían violín, violín, violín. Mi hermana el piano, y mi mamá la flauta. Estaba obsesionada con la flauta. Y había una cuestión de que yo tenía 7 años y yo no elegía ni qué medias me ponía. Claro, o sea, viste, onda, te despertás y tu mamá te dice, ponete esto. Y vos decís, pero a mí me gusta, ponete esto.
Bueno, listo, ya está. Y entonces, claro, de repente estábamos haciendo todo el pase por los instrumentos y mi mamá comete el error de decir, ese no. Chan. El violonchelo. Chan, claro. Y yo dije... ¿Era el violonchelo? Era el violonchelo. Wow. ¿Por qué no quería? Porque era muy grande. Y yo era muy chiquita. Claro. Entonces, ese no. Y yo... Ese sí. Claro, obvio, sí. Ese no, la flauta, mira la flauta, vamos a ver la flauta. Qué loco lo de los padres, ¿no? Que sí, cuando dicen que no es sí, ¿no? Qué loco. Que sí. Qué loco. Muy loco. Pero bueno, fue que o sea, fue amor a primera vista. ¿Fue ese o no? Bueno, sí. No fue amor a primera vista. Fue capricho a primera vista. Me encanta la frase. Sí, hay que distinguir las cosas como son. La frase. Sí, capricho a primera vista. Ese no, ese sí. Ok. Pero bueno, ahí... ¿Engañaste al violonchelo en este viajecito? ¿En qué viajecito? En el de la música, digo. ¿Cómo si lo engañé? Claro, ¿elegiste el violonchelo ese día y te dedicaste a tocar el violonchelo para siempre o le metiste un par de años a otros instrumentos? No, fue... Ahí sí que ya fue amor a primera vista. ¿Me estás diciendo en serio? No, sí, nunca jamás. Nunca jamás intenté más, es que... ¿No tocas otros instrumentos? No, para nada. O sea, te encantó, lo amaste, fue lo amé. Como, ya fue. Esto sí, es en una época toqué un poco de clarinete. ¿Te acordás la primera vez me encantaría... que lo tocaste? ¿Lo recordás? Sí, claro, sí, ¿Qué onda? porque además, no sos consciente. No, uno no dimensiona. No sos consciente porque también cuando sos chico, o sea... no jamás, o sea, si a mí me hubieran preguntado ahí qué hubiera hecho yo de grande y, no sé, bombero, quería ser bombero, yo qué sé. Y no dimensionás ¿Pero te lo acordás como que lo tocaste, que te pareció grande? Y mira, fue curioso porque en realidad todos los chicos empezaban con un año de teoría de la música. Es decir, durante un año no te permitían, era la vieja escuela, no te permitían agarrar el instrumento, solo era aprender a leer y teoría. Pero yo caí con una profesora que ella tenía la obsesión de que los chicos no importa que no lean, tienen que repetir. Ahora ya hay como... Ahora sí hay muchas escuelas muy avanzadas en eso, muchos métodos para niños que sin leer pueden repetir. Está avanzadísimo, pero yo te hablo hace 25 o 26 años atrás donde era distinta la enseñanza, y más en una provincia como Tucumán y más con niños, o sea, no había mucha formación. Y entonces esta profesora estaba obsesionada con que yo tenía que arrancar, sí. Y entonces me prestaban en ese momento, yo era muy chiquitita de tamaño, también, lo sigo siendo, pero era muy chiquitita de tamaño, entonces me prestaba un banquito para apoyar los pies, me prestaban todo y nada, si te digo cómo ha sido esa primera vez, no recuerdo la primera vez. No, eso es un aproximado, no digo la primera, pero esos primeros momentos con el instrumento, o sea, ¿sentías que era propio, te costó acostumbrarte? Yo me sentía Gardel. Estabas yo en me ese sentía plan, Gardel, sí, yo pensaba que tocaba bárbaro. Imagínate, no pegaba una, yo en ese momento sentís que me decís que querés que toque, así, agarraba y sí, en ese momento te sentís manejando una nave espacial. Bueno, Tere, pará, vayamos a una pausa y cuando regresemos, hablemos de tu vida académica. Me contaste un poco de qué se trata hasta acá tu vida y cómo llegaste y cómo arrancaste en Tucumán, pero en general mis invitados como que van contando, pero vos ya a los 7 ya arrancaste tu vida académica, entonces tenemos que pasar de bloque. Pasemos de bloque a la parte académica, ahora volvemos con mucho más 2G. No va a sonar el violonchelo, obviamente. Yo le voy a decir al editor que ponga violonchelo. Obvio, pero yo te digo qué. Me encanta. Vos te diste cuenta, Mati, ¿no? Que Tere me dijo, yo te digo qué. O sea, hay opciones con Tere. Es como, es esta. Me gustó. Sí, vos me podés decir qué, por supuesto, y vemos si Facu... en realidad, yo no decido, decide Facu. Le mandamos un saludo a Facu. Hola, Facu. Cosa que no dije al principio de este programa, aparte de mi nombre, que es Alejandro La Regina, pero sale en los créditos, así que no pasa nada. Pero estamos acá en 8K para la gente. Estamos ahí en Instagram. 8, una sala de ensayo del espacio donde grabamos este podcast. Y aparte le mandamos un saludito a Facu Meneses, que es nuestro editor. Hablemos un poco de este menjunje mágico que es la vida académica a los 7. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿pensás que hay una diferencia desde que agarrás el instrumento a los 7 y vos, me imagino, vas creciendo, vas cambiando y tu relación con el instrumento cambia o se mantiene? ¿Tenés peleas con el instrumento? Eso quiero saber un poco. Y siempre hay momentos. Siempre hay momentos, pero cuando empezás hay un punto de inflexión en donde primero...
uno tiene una especie de aura. Vos ves a un niño con un instrumento, sea el que sea, o ves un niño cantando, y por más que toque o cante mal, para lo que tus oídos te dicen está mal, ese niño tiene un aura, ¿me entendés? O sea, dice, mirá qué bonito, mirá qué lindo como toca. Aunque esté tocando, digamos, que tu oído te diga, le pifió, no importa, es un niño y está con un instrumento. Pero después ese aura se empieza a desfigurar. Ya se empieza a desfigurar, y ahí es donde empieza una pelea interna con uno mismo para cuando te dicen, vení, toca para el cumpleaños. Y vos decís, no, porque esta no la tengo preparada. Ya no es igual que antes. Ya no es igual que antes, que tocaba 2 notas y me aplaudían. Ya no. Vayamos un poco al origen de esto, a este roadmap así de cómo empezaste. Primero te pregunto una pregunta idiota. ¿Qué es un conservatorio? Un conservatorio se le llama el lugar donde uno va a aprender música. Ok, ¿y vos podés ir a cualquier edad? Sí, claro, yo tenía 7 años y tenía compañeros de 35. Claro, sea, ¿en la misma clase? En la misma clase. Wow, así. Sí, así. Okay. Aprendí muchas cosas muy tempranas. Me usaban para robar caramelos, por ejemplo. En los kioscos, en los intervalos de las clases me llevaban a robar caramelo total. y con 7 años no sos muy consciente. Ellos te decían, claro, agarrá vos, no importa, no, está mal, pero no importa. Comemos caramelo. Bueno, comemos caramelo en clase. Y entonces íbamos y yo robaba caramelo. ¿Cuál es la carga horaria en tu vida de eso? O sea, vos mezclás la parte de estás estudiando en la primaria y mientras tanto, ¿qué haces? ¿A la tarde, a la mañana? ¿Cuándo es el momento? Y a ver, déjame que me acuerde, porque hay un punto en el que iba al colegio solo de mañana por la primaria y después a la tarde iba toda la tarde al conservatorio, casi todos los días. Un par de horitas. Son muchas materias. O sea, vos no solo tenés tu materia de instrumento, tenés teoría, tenés armonía, tenés lenguaje musical, tenés pedagogía, tenés historia, filosofía. O sea, todo eso en un chico de, por supuesto, no quizás a los 7 años. A los 7 años vas cursando, vos cuando terminás la carrera, tenés que tener aprobada todas esas materias. ¿Cuándo terminás la carrera? O sea, ¿te acordás cuántas materias son? Más o menos cuánto tiempo se tarda. En esa época el sistema educativo estaba hecho, o sea, para un destruido. Conservatorio estaba hecho 9 años. Okay. O sea, 9 años que quizás la gente más grande pues podía de alguna manera pasar 2-3 años juntos, porque para mí no, era imposible, porque yo no podía hacer filosofía a los 7 años. ¿Vos le dijiste a tu mamá, llévame al conservatorio, o tu vieja te dijo, che, vamos al conservatorio? ¿Quién? ¿Cómo fue ese? No, íbamos a esperar a mi hermano que salía de clase. Claro. O sea, era el ritual, era el lugar. Rito. Claro, era el lugar. Y ahora vamos al conservatorio. ¿Te sentías un poco como en casa, en un punto? Sí, totalmente. En un punto te sentías como conocía a toda la gente, a la secretaria, a los profesores. Claro. Primero los conocía de estar sentada en el banco esperando y después ya los conocía de estar adentro. Bien, mientras estabas en esos primeros años aprendiendo lo que entiendo que es como un lenguaje, ¿no? O sea, aprender como inglés, poner algo así. Sí, totalmente. Una cosa así. En ese proceso, mientras estabas aprendiendo y también aprendías el instrumento, una cosa, por ahí de una tontería, ¿no? Pero me imagino que no podías practicar o tenías un violonchelo en tu casa. No, sí, eso fue un temazo porque no había dónde comprar en ese momento. Claro. Y el conservatorio quedaba para préstamo. Instrumentos, pero estos instrumentos estaban archivados en un armario llenos de tierra, porque la burocracia era que para poder adquirir una de esas cajas de madera que estaban destruidas y la tenías que arreglar además, tenías que pasar como un montón de filtros. El primer filtro y el más pesado era la secretaria que estaba con la pava con la mesa delante del armario. O sea, el primer filtro era convencer a esa mujer que vos ibas a cuidar ese instrumento. Claro. Que tu familia lo iba a cuidar y que todos iban a dar la vida por él en caso de accidente, ¿me entendés? Era como un préstamo, ¿estoy entendiendo bien? Sí, como te lo prestaban. Sí. Te lo prestamos. Llévatelo a tu casa. Llévatelo a tu casa. Arreglalo, invertí casi el doble de lo que cuesta en arreglarlo, y jurá que vas a dar la vida por el instrumento en caso de ser necesario. Es que era más o menos así, entonces. Así. ¿Tenés que firmar algo? ¿Un plan así? ¿Qué sé yo? Tenía 7 años. Claro, no te acordás, pero mi mamá. Pero tus viejos sí lo hicieron, dijeron sí, que se lo presten. ¿Qué sé yo? Supongo que sí. Ni te enterás. Pero terminaste teniendo el violonchelo en tu casa. Eso sí, sucedió. Sí, ok. Y lo tuviste que arreglar y toda la pelota. Sí. Sucedió, digamos. Sí, sucedió. Bien. Y bueno, me estás contando toda esta historia cuando tenías 7. Contame un poco, hagamos un pequeño salto. Saltemos a la secundaria. ¿Seguías en Tucumán? Sí, seguíamos en Tucumán. ¿Seguías yendo al conservatorio? Sí, y ahí ya empecé a ir mañana y tarde al colegio. O sea, ¿seguías con el violonchelo? Entraba a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Bien. Y a las 5:30 estaba en el conservatorio. Ok. Hasta las 9 de la noche, más o menos. Ok. En ese viaje, ponele, ya a la secundaria, ¿habías pasado todo ese proceso de aprender música? ¿Ya estaba la parte y habías empezado la práctica del instrumento per se, o todavía seguías metiendo...? No, todo es siempre simultáneo. Nunca Parás de aprender teoría. ¿Pero ahí ya tenías materias prácticas?
siempre tuve materias Siempre, prácticas. desde el principio de la carrera. Desde el principio de la carrera siempre Ok, bien, te entendí hacían- mal. Pensé que al principio era solo teoría. No. Ya arrancás no. con el instrumento. Ya siempre van como haciéndotelo simultáneamente. Ok. También tenés lo que se llama música de cámara, es decir, empezás a aprender a tocar con otros músicos. ¿Seguías en la secundaria con el instrumento que te habían prestado o te habías comprado uno? En ese momento todavía seguía con el instrumento Seguías prestado. practicando. Sí, ¿Y todavía. cada X cantidad de tiempo hay que arreglarlo? Siempre. Un instrumento ¿Siempre? ¿Qué hay significa que estar- siempre? Y es como que los instrumentos de este tipo dependen mucho de muchos factores externos. Por ejemplo, el clima, por darte Mirá, un ¿en ejemplo. serio? Si el clima está muy húmedo o si el clima está muy seco, el sonido del instrumento cambia, se dilata, se contrae o lo que sea. Y entonces, por ejemplo, tenés que empezar a ver, el instrumento tiene muchas piezas que lo componen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una pieza curiosa que está adentro, que es el que produce la transmisión del sonido, se llama alma. Literalmente le Qué decimos lindo. el alma. Y el alma, por ejemplo, es un pequeño palito que tiene una cierta... un cierto diámetro que depende del clima muchas veces, se contrae o se dilata y eso hace que el sonido no suene del todo bien. Bien. Entonces muchas veces hay que cambiarla, hay que moverla, hay que reubicar al alma, hay que estar reubicándola constantemente. Antes de pasar como a la parte que me estás contando de esta evolución, lo que quería preguntarte en realidad, por si hay algún chico que nos está escuchando, o hay alguna persona adolescente que está yendo al conservatorio, o alguien que sueña con eso, en realidad es una pregunta bastante, doña Rosa. ¿Para vos existe la persona que tiene oído? ¿Todos podemos ser músicos? ¿Pensás que no? ¿Es pura voluntad? ¿Hay voluntad y talento? Háblame un poco de eso. Yo siempre he estado convencida, porque también me pasó muy tarde dando clases a niños, ahora recientemente, por ejemplo, dando clases, que los padres tienen una cierta ansiedad en saber si su hijo tiene talento. Yo soy de la teoría que todo chico tiene talento, digamos. Soy de la teoría también que si bien tenés una predisposición física mejor o menos mejor hacia algo, creo que hay mucho que es adquirible. Creo que de todas maneras la diferencia va a estar a posterior hacia hasta dónde llegás, porque vamos a ver, por más que nazcas con condiciones y te mates entrenando, probablemente no seas Messi. ¿Se ¿no? podría decir, por ahí digo una tontería, ¿no? Pero se podría decir que vos no tenías una predisposición física para tocar el violonchelo, ¿o no? No. En mi caso, evidentemente... No es un tema de si te puedes bancar el instrumento, sino de cómo... No, porque, claro. a ver, en mi caso, para los que nos están escuchando pero no nos están viendo, yo soy pequeñita. Sí. Soy bastante pequeñita. Entonces, por ejemplo, yo sí noto y sigo notando que normalmente el violonchelo es un instrumento que el mango en sí es grande, no es como el violín que está todo muy junto. El violonchelo es grande y entonces cuando tenés una mano grande, pues las distancias o el esfuerzo que vos tenés que hacer de un lado al otro son mucho más naturales. En mi caso yo tengo mano muy chica y entonces ¿cómo he suplido eso inconscientemente a lo largo de los años? Pues la elasticidad que tiene mi mano izquierda es brutal, o sea, yo la puedo abrir, lo que yo puedo abrir mi mano izquierda es una brutalidad, pero es adquirido. O sea, mi cuerpo adquirió la posibilidad de decir, no tengo el tamaño, pero tengo la elasticidad para lo que el otro lo hace con este esfuerzo, pues yo lo he suplantado de esta manera. ¿Cuánto, Tere, pensás que hay de talento y cuánto de voluntad? Yo creo que hay más de voluntad que de talento. Hay más de voluntad que Para mí sí. Para mí sí, sí. O sea, vos lo que me estás diciendo es que un tipo, por así decirlo, en una teoría, una metáfora, tocado por la varita, puede llegar a un nivel, pero el que le mete todos los días 8 horitas, 10 horas, lo que sea el número, va a llegar a un nivel similar o sí, o hay personas que decís, no, este tipo, bueno, así no. No, lo que me ha pasado, o sea, creo que no es matemático, creo que eso hay muchos factores y hay factores internos de uno y hay factores externos. La limitación del entorno es esencial, o sea, un tipo que tenga mucho talento y le meta muchas horas, pero viva en un lugar donde lamentablemente no tenga las características a su alrededor para que esto se desarrolle, y es difícil. ¿Qué significa eso exactamente? Y que tengas profesores adecuados, que tengas a tu alcance la posibilidad de un entorno en el que puedas escuchar música de este tipo, en el que puedas estar en contacto, en donde la realidad del músico sea que, a ver, vamos a saltar, yo voy a decir mi realidad de Tucumán. En Tucumán hay orquestas, pero la vida cultural no es la de Buenos Aires, entonces
de repente es como que aquí donde vas podés ver lo que es la cultura, lo que es la música, lo que es el arte. Tenés un entorno mucho más, que favorece mucho más al desarrollo. Eso es la realidad. De todas maneras, sí creo que diciéndolo de alguna manera, es como que para mí lo que es insuplantable, si se puede decir, es el tema del esfuerzo. O sea, he visto personas maravillosas con un talento increíble, de la cual habría querido tener una décima de eso, pero con una desorganización tal a su alrededor, que muchas veces ocurre, ¿no? El que tiene mucho talento y tiene esa facilidad, pues se agota o se fatiga antes de hacer esto es mucho repetitivo muchas veces. Cuando terminaste la secundaria, ¿seguías en Tucumán? Terminé la secundaria en diciembre y en enero estaba viviendo en Buenos Aires. Antes de ir a la parte de Buenos Aires, una pregunta me quedó en el tintero por una mención que hacías de un comentario. ¿Pensás que te hubiese sido más fácil ser músico si viviese en Buenos Aires? Creo que hubiera tenido, en mi etapa inicial, hubiera tenido muchas facilidades que no tuve. ¿Se hablaba de eso entre tus compañeros? Decían, che, en Buenos Aires pasa otra cosa, qué bueno sería, o che, acá pasa esto, pero no nos gusta. Cuando sos más grande sí lo empezás a escuchar, te digo, también porque cuando yo tenía 15 años, gané concurso para la orquesta de la universidad, allá, de los juveniles de la universidad. Y ya era un ámbito, ya era como un semillero, ya era como una cantera de músicos que empezábamos a mirar todos un poquitito, y además siempre las diferencias de edades, por ahí había chicos más grandes que yo que te decían, no, vengo de un curso en Buenos Aires. O me imagino. Empezás a ver un poco hacia afuera de alguna manera, ¿no? No es que... Sí. Entiendo perfecto. Y ese proceso que me decís de que mientras terminás la secundaria, me imagino que uno cambia, evoluciona muchas cosas. ¿Vos seguías pensando que ibas a dedicarte a la música? Yo creo que para mí la música en mi caso también ha sido como un refugio a muchas cosas, ¿no? Por ahí la situación en casa no era la más fácil en ese momento y para mí fue un refugio, y yo tenía una tendencia ya desde los 7 años que había elegido así un poco para hacer la contra, si se puede decir. ¿Te bancaban tus viejos con este plan? Hubo momentos y momentos. O sea, hubo momentos que me rebancaron porque era la niña y estaba desarrollando una actividad, y hubo un momento en el que... Cuando vos le dijiste me quiero dedicar. Sí, pero ya tenía la situación de que ya tenía mis hermanos más grandes que se habían dedicado. ¿Ganaban su vida siendo músicos? No, todavía no. Éramos todos estudiantes, éramos chicos. O sea, mi hermano, el más grande, cuando salió de la secundaria, empezó a estudiar abogacía y inmediatamente dejó la abogacía y quiso dedicarse a la música. El otro empezó medicina y dejó medicina y quería dedicarse a la música, empezó a dedicarse a la música. Entonces estaban queriéndose matar porque todo dijeron, ¿qué pasó? Que queríamos tan mal a estos pibes. Claro, exactamente. Nadie trae plata a la concha de la lora. Exactamente. Y llegó un punto en donde era, pero vos sos muy inteligente, no podés dedicarte a esto. Literal, era el discurso. Era el discurso. Sos demasiado inteligente para dedicarte a esto. ¿Qué pensás que significa eso? Me encantó. O sea, no me gustó la frase, pero digo, ¿qué pensás que significa eso? Que, bueno, creo que hay un cierto desconocimiento, literal. O sea, pero no lo juzgo. Lo entiendo totalmente, porque si yo tuviese un hijo y me dice que se va a dedicar al golf, me quiero matar. Porque no sé qué se hace en el golf, no sé cómo se puede vivir del golf y estaría muy preocupada. Entonces, entiendo que el desconocimiento, o sea, es una razón de ser en los padres. Los padres quieren lo que conocen para sus hijos, en este momento lo que está probado. En este momento los entendés, pero en ese momento tenías bronca. En ese momento, a ver si tenía bronca, espera, en ese momento era como que a mí, yo creo que he llegado también donde he llegado, porque mi personalidad es de, me da igual lo que, o sea, no voy a perder tiempo en tratar de interpretar qué es lo que vos estás entendiendo. Yo estoy segura que es esto, y yo estaba segura que quería irme de Tucumán. Yo estaba segura que Tucumán había llegado para mí, en mi cabeza, a un límite. Y que necesitaba ir a otro lado. Y la manera de ir a otro lado era decir, me quiero dedicar a la música. Entonces, si bien hubo siempre como
como un amor, siempre hubo como una pasión, porque para esto tenés que ser muy apasionada, porque si no, no hay vuelta de tuerca, porque es mucho lo que tenés que eso poner. Eso sí pensás que es condición sine qua non, ser apasionado. Y la pasión tiene muchas caras, Total. porque la dedicación es parte de la pasión. O sea, cuando un tipo puede pasarse horas repitiendo una parte, un pasaje, un par de notas, es porque hay una pasión, pero también hay una dedicación y hay un esfuerzo, pero todo para mí es indisoluble, todo forma parte de lo mismo. Ok, perdón que te sigo paseando así, pero son como partes que me interesa ver de ese crecimiento. ¿Escuchabas violonchelo? ¿Tuviste, o sea, como, me quiero referencias, quiero aprender, escucho grandes maestros que tocan eso? ¿O fue una cosa más de, bueno, voy probando yo misma cómo suena el instrumento? ¿Cómo fue eso? No, siempre están los referentes, Sí. siempre. ¿Quién es tu referente hoy? No, ya cuando ya no hay un referente, porque ya empezás a ver de este me gusta este, de este me gusta este, de este me gusta esto. Pero ¿te acordás de pendeja uno que dijiste, me enamoré de tal? Bueno, sí, yo creo que en esa época también estaba muy de moda o estaba haciendo mucho furor el caso de una violonchelista que se llamaba, una violonchelista inglesa, Jacqueline Dupré. Por ejemplo, ella era como un referente máximo. Después, por otro lado, tenías a Yo-Yo Ma, que era que al día de hoy es un referente máximo, pero Yo-Yo Ma al día de hoy está más dedicado a la investigación musical y le gusta mucho probar músicas alternativas, pero en ese momento era violonchelista y además era la cara de Rolex. Entonces, como era la cara de Rolex, aparecía en todos lados de propaganda de Rolex con el violonchelo. Entonces te entraba por todos lados. ¿La secundaria qué época qué año estamos hablando de la vida? Y estamos hablando 99. No había internet. Y empezó el internet. Año 98 ¿Cómo ya. conseguías esto? ¿Cómo conseguías tipo referencias? ¿Escuchabas? Yo he sido muy afortunada de tener una profesora que fue una estrella para mí, que me prestaba sus CDs, que me prestaba sus cosas, pero bueno, ella era una fuera de serie y es una fuera de serie actualmente, en este lugar, ¿no? Porque ella también pues se había ido a Estados Unidos a estudiar mucho tiempo. ¿Cómo se llama? Estela. Bien, Estela. Estela fue como una mentora para vos. Es una mentora para vos. Uno nunca pierde sus mentores en la vida. Nunca. No. Uno tiene que ser muy agradecido cuando encontró este tipo de personas y tiene que valorarlo siempre. Ok. Sí. Ok. Sí. ¿Terminaste la secundaria? Y te fuiste a Buenos Aires. Terminé la secundaria e inmediatamente me vine a Buenos Aires. Le dijiste a tus hijos, me voy a Buenos Aires a estudiar música. Sí. Corta la bocha. Sí. Mi vieja me dijo. ¿Sola? Sí, mi vieja me dijo, si levantás las valijas y salís de casa no volvés más. Ok, bien. Okay. ¿Y de qué te mantenías? Y en ese momento, existía mucho la movida que ahora quizás está menos difundida, que eran las orquestas juveniles que te daban beca. Vos tenías una beca. Entonces yo llegué a Buenos Aires y trabajaba en Morón, en San Martín, en Hurlingham, o sea, me cruzaba en Lanús, me cruzaba la ciudad de este a oeste, de norte a sur, y con eso, de alguna manera, ¿viste? Iba sobreviviendo, pero era muy difícil. Era muy difícil porque primero era muchísimo viajar con el instrumento no es nada fácil, o sea, era un sacrificio tal es así que yo creo que en ese momento, en los 6 primeros meses, debo haber bajado 5 o 6 kilos de peso porque la actividad era brutal, cruzarte de un lado al otro todos los días, todo el tiempo, que cuando mi mamá me volvió a ver se preocupó tanto por mi estado físico que me dijo, te voy a ayudar, deja algo, te voy a ayudar. O sea, vos tuviste que pegar el como, no vuelvo más, para que ella pudiese como decir, la verdad que lo está haciendo de verdad, o sea, realmente es el viaje que... No creo que un padre cuando está convencido, los padres son así, o sea, cuando están convencidos de que no es, total. Pero de todas maneras era como decir, bueno, no es, pero la tenemos que ayudar porque si no, no sé cómo sale viva de esta. Todo este tiempo, digamos, cuando viniste a Buenos Aires y bueno, ya era como, vivo de esto, por así decirlo, en ese momento me decís, es muy difícil, tengo muchos amigos músicos, entonces me acuerdo, charlas infinitas. ¿Qué hay de eso, digamos, ese acercamiento hacia la música? ¿Te frustra eso? ¿Te parece, o sea,
vos hoy, para cuando ves un músico joven, igual es otra época, me imagino que hay otras oportunidades, cosas que pasan, no sé lo que sea, pero te frustró en un momento eso de la música como diciendo, ¿qué onda? O sea, no puede ser, me esfuerzo y hay muchos que quedan en el camino, porque es como un mito con la música, ¿no? Que es como que no llegas. O sea, ahí te vas a morir en el camino y algunos van a tener que ser telemarketer, chicos. O pareciera ser que está ese velo, ¿estás de acuerdo o no? Y es una cuestión de supervivencia natural. Ok. De selección natural también. Okay. O sea, creo que son muchas las situaciones que ocurren para que vayas quedando en el camino. Yo particularmente salí de Buenos Aires también muy rápido, inmediatamente. Entonces no es que llegué a esa desilusión, ni mucho menos. Yo a los 2 años y medio de estar en Buenos Aires, vienen unos suizos acá, reclutaban gente así por el mundo y yo no me acuerdo ni cómo es que llegué a dar el concurso que te tomaban. O sea, cuando... ¿Lo escuchaste? ¿Te lo dijo alguien? Me llevó una amiga que me decía, mirá, van a estar seleccionando gente, vamos. Sí. Y nada, y de repente de un día para el otro me llevaron a Suiza. Entonces era como que no tuve tiempo de hacer esa especie de... real, se volvió real. Una cosa como, me están llevando por mi talento. Onda sí, igual nada más lejos después de la expectativa versus la realidad, ¿no? Porque de repente imagínate lo que es pasar de Buenos Aires en un lugar donde yo la remaba muchísimo, o sea, invertía mucho tiempo de mi día y de mi formación en poder vivir, es decir, en ir de estas orquestas de un lado al otro. Entonces, mi estudio, mi capacitación personal estaba muy quedado por sobrevivir. Y de repente te llevan a un lugar aislado en medio de la montaña, cual Gran Hermano, en el que solo estabas para tocar. Wow. Y el nivel de la gente que estaba alrededor mío era brutal. Era muy alto. Porque la gente solo estaba dedicada y siempre se había dedicado y tenían toda la familia y toda la organización alrededor puesta y dedicada a estudiar. Entonces mi nivel respecto del de ellos era brutalmente bajo. Ok, pará, tengo 3 millones de preguntas para hacerte acerca de esta parte del trabajo, pero antes quisiera, porque este bloque es de la parte académica. Sí. Entonces, aparte del conservatorio, ¿hiciste alguna otra cosa? ¿Hay máster en música? Sí, hice la licenciatura. Desasname un poco. Hice la licenciatura en música. ¿Qué significa? ¿Qué significa que hacer o sea, la licenciatura aparte en del música? conservatorio, vos podés hacer una carrera de licenciatura en música, ¿estoy entendiendo bien? Sí, claro. Bien, perfecto. El conservatorio te da un título de profesorado. Vos sos profesor en un instrumento, ¿no? O profesor en un área de la música. Hay muchas áreas de la música, ¿no? Vos podés dedicarte a enseñar teoría, o podés dedicarte a enseñar historia de la música, o podés dedicarte a un instrumento. Bueno, después de eso podés hacer la licenciatura. La licenciatura, yo tuve suerte porque también es una carrera bastante nueva que se abrió en la Universidad Nacional de Lanús hace, en el año que yo creo que se abrió en el 2000, ponele. Y no sé, 2000, 2001, no recuerdo. Yo soy de la corte de 2004, o sea, yo ingresé a la universidad en el 2004 y tenía la licenciatura, entonces tenías distintas orientaciones. ¿Era como un complemento al conservatorio? ¿Eran nuevas materias, nuevos datos? ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Ambas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre el conservatorio y la licenciatura? Y la licenciatura está mucho más orientada hacia, digamos, tenía una carga mucho más teórica, a mi criterio, que práctica del instrumento. Okay. El conservatorio estaba totalmente focalizado más que nada en el instrumento, y con unas pocas de materias alrededor teóricas, y la licenciatura era el inverso. Si te tomás un DeLorean y volvés al pasado, ¿lo volvés a hacer la licenciauna? ¿Te ayudó en tu carrera? Es que fue el hecho de tener un título universitario es condición sine qua non para la vida en un mundo donde literalmente sabemos que el talento cuenta, y sabemos que hoy en día están muy, muy en boga esto de onda, tengo el talento y soy freelance y no estudio nada, pero me parece que son circuitos distintos. Cuando vos querés ir a una universidad y hacer una formación de nivel en algo, lamentablemente tenés 2 vías. Si no tenés un título universitario, te quedás en el circuito paralelo o en negro, si querés, que es el voy a este profesor, le tengo que ir a pagar la clase particular. Y nunca me darán un título por lo que estoy invirtiendo en pagarle a este tipo. Y por el otro lado tenés el hecho de decir, bueno, yo los máster que pude hacer, accedí gracias a poder tener ese título universitario. Si no, no podría jamás haber accedido a lo que accedí. Bien, nos vamos a ir a la pausa.
en este bloque de la parte académica. No te preocupes que te voy a seguir preguntando 1.000.000 de cosas. Cuando volvamos vamos a hablar más de cositas que tienen que ver con tu día a día, de cositas que tienen que ver con el día a día de un músico, más de la profesión en sí, de qué carajo es dedicarte de esto de tiempo completo y vivir de la música. Ahora regresamos. Tere me decía preguntarme más de la parte académica y me gusta, hagámoslo, vayamos a un poco más de la parte académica. Tratame de meter todo lo que puedas en los próximos 5 minutos de lo que me quieras decir de estudiar. Bueno, a ver, nada, me fui a esta academia donde era un gran hermano, donde todos estábamos medio desquiciados porque además de estudiar vivíamos ahí, es decir, que no había una separación entre este es mi momento de estudio y este es mi momento de dispersión, no, todo era ahí, vivía con 11 éramos en ese momento, finlandeses, suecos, belgas, de todo, bueno. Salí corriendo, huí de ese lugar porque era compañera, estaba buenísima, era compañera de un chino. El chino lo único que hacía en todo el día era salir de la habitación para tomar Coca-Cola, y bien fresca. Entonces salía, abría la heladera, tomaba una Coca-Cola y se volvía a meter a estudiar. Y en ese momento me acuerdo que el chino me dijo, yo tomaba mucho mate, entonces me acuerdo tenía mis momentos de mate, y un día se acercó el chino y me dijo, te veo que sos un poco vaga. Pero quiero decirte que el día de mañana el puesto que va a ser tuyo va a ser mío, porque yo estoy estudiando más que vos. Y ese fue el momento en que yo dije, bueno, onda, hasta aquí llegué, es hora de partir, mi salud mental vale un poco más. Y nada, y me fui para España. En ese momento me fui para España porque uno de los profesores, que fue mi otro gran mentor, Pablo, pues daba clase en Suiza y vivía mitad del tiempo en Suiza, mitad del tiempo en España. Y entonces yo estaba muy contenta con él, pero no quería seguir estudiando en ese sitio que me hacía mal mentalmente, y entonces me fui para España. Y en España eso fue un viaje de ida para mí. Mis años en España fueron quizás los mejores años de mi vida por mucho tiempo. Pero ahí cuando llegas a España, ¿vos seguís estudiando música? Sí. ¿Pero qué significa? O sea, porque uno cuando se recibe, por ejemplo, de abogado, de arquitecto, hay un momento que deja de estudiar. O sea, se vuelve a actualizar, vuelve a leer una ley, vuelve a actualizarse el Código Civil porque cambia, vuelve porque la norma de la arquitectura ahora es poner X cosa. ¿Eso no pasa en la música? En la música nunca llegás, es como el deporte. Nunca llegás. ¿Pero qué significa seguir estudiando? ¿Sos autodidacta? ¿Seguís No, fui a un conservatorio a hacer una posformación en un conservatorio. Ok. Una posformación. Sí. O sea, hiciste el conservatorio, la licenciatura y una posformación. Exacto, ahí empecé hice en España. Y yo en realidad pensaba... Che, viejo, me da paja. No. Me da paja, Mati. La verdad me da paja ser músico. Sinceramente, ¿qué carajo es? Es una garcha, chicos. O sea, ¿cómo? ¿Cuántos años? Pará un poquito como una posformación. Y estuve... ¿Y ahí qué ves? ¿Cuál es la diferencia? Me dijiste la diferencia entre el conservatorio y la licenciatura... ¿Qué ves en la posformación? Y en la posformación empezás a abordar obras que son mucho más difíciles. Digamos. ¿Qué hijos de po? Claro, siempre hay un más difícil, ¿me entendés? O sea, nunca terminás de abordar el repertorio, primero que es inmenso e infinito. Es como que yo te diga que te cantes todas las canciones de pop que pueden existir. Sí. Es imposible. Siempre hay una más para aprender. Obvio. Entonces, seguías viendo obras más difíciles, obras de mayor dificultad. Y en ese momento empecé a trabajar con una compañía de teatro. Entonces empezamos a viajar mucho por toda Europa, y ahí ya me empecé a desprender un poco de la parte ser alumno y ser más profesional, ¿no? ¿Qué significa una compañía de teatro? Una compañía de teatro, literal, una compañía... ¿Hacían obras? Claro. ¿Qué hacías? Yo hacía todo, desde las luces y el sonido hasta la composición de la música, lo que me pidas. Y estaba buenísimo porque en esa época nos recorrimos todo, desde Asia hasta Europa, todo. ¿La posformación seguís pensando que, o sea, la parte académica
era necesaria o ya ahí dijiste, no, bueno, pará, tengo que seguir practicando, chicos? ¿Qué es esto de seguir con esto de que me siguen enseñando? No, el sistema te mete. Acá el sistema vas por un tubo. De hecho, O sea, vos en me un decís que momento... vos no llegás al Colón si no pasás por la posformación. No, sí, claro que Sí, podés llegar, podés. pero el sistema es como que vas por una autopista. Vas y vas. Porque después de la posformación lo que me pasó fue que dije, bueno, ya como que sentía como que España como ambiente me estaba dejando. Tenía más sed. Y entonces empecé a más hacer. ambición. Claro, empecé a hacer pruebas para otras universidades, ya para un máster. Sí. Y entonces hice. Cuando te vas del chino que me encanta Sí. el chino en un momento... no, voy a reformular la pregunta. La pregunta es, ¿en un momento dijiste, che, soy muy buena tocando el violonchelo? Nunca. Nunca. Ni al día de hoy. Nunca. Jamás. Ok. Música- Ni siquiera porque te habían llevado a Suiza, después te fuiste a España. En ningún No, momento no. sentiste Yo como... siempre tenía golpe de suerte. Claro. A mí siempre la suerte me acompañaba. Ok. No, nunca. Yo creo que a ver, el músico tiene que ser muy humilde cuando está abajo del escenario y muy orgulloso arriba del escenario. Ok. Y a mí me falta todavía un poco de orgullo arriba. me encanta Pero la frase. la humildad, que creo que también es una falsa humildad, porque es no reconocer que, a ver, algo tenés que tener para haber pasado por todas estas instancias. Pero bueno, la cuestión es que en ese momento me puse a hacer audiciones en distintas universidades y me ganó una beca pues en Suiza, de nuevo. Ok. Otra vez en Suiza. Otra vez en Suiza. Pero esta es Suiza, porque antes me dijiste España, habías pasado por Suiza, por España, otra vez en Suiza. Otra vez a Suiza. Ok. Y nada, fue volver a una universidad en Suiza. Esta vez ya era una universidad, no era esta academia que era la locura. Entonces yo tenía mi casa, vivía en mi casa. ¿Hablabas en inglés en todo esto? No. En la música hablas en músico. Primero que en la universidad en Suiza cuando volví tenías profesores que los profesores eran todos tipos muy capos que venían de distintas partes del mundo para darte las clases. Polilingüísticos, hablaban de Sí, lo que entonces quieras. yo de repente estaba ahí, la clase, el tipo le estaba dando indicaciones a un ruso y se las daba en ruso y fumátela. ¿me Lo dije muy entendés? seguro, creo que inventé polilingüístico, ok, pero, o sea que, ¿hablas inglés ahora bien? Sí. Sí, ahora sí. No, el inglés Siempre lo mantuviste. Eso sí, tiene pero que ser. podías, pero está bien, pero mientras estabas estudiando y todo este plan, ¿estabas hablando en español con tus profesores? No, era No. o inglés o italiano o francés. O inglés, o italiano, O francés. O sea que mientras estás estudiando y mientras estás aprendiendo música, también tuviste que aprender idiomas porque vos más o menos Tenés que algo para sobrevivir, entender. y Claro, tenés que sobrevivir. Me gusta que es muy raro porque vengo de 2 entrevistas con 2 abogados y en esta entrevista me dijiste un par de veces tengo que sobrevivir. Pareciera que sea como realmente como que tenés ese plan de tengo que sobrevivir. Es que hay una supervivencia, Ok. porque el mundo natural no está hecho para seres como personas que quieren dedicarse a la música. Y no, el mundo natural está hecho para que todos tengamos una función concreta y específica y que quede plasmado. O sea, esto de que te mates de lunes a viernes tocando escalas y afinación para el sábado el que va 1 hora al teatro escuche bien que suene tu parte Sí. y es un poco abstracto, ¿no? Ok. Entonces, acá queremos, no sé, el tipo que te hace la casa y que esté construida. El tipo que te defienda del juicio y que Sí. te defienda. Sí. O sea, cosas concretas, ¿no? Esto de la abstracción, es un poco como que tenés que rebuscártela. Antes de ir a pura preguntas que te quiero preguntar de trabajar, me quedó una duda, pero es por una duda personal. En el interín de todo esto, tus viejos, cuando ya te estaba yendo a Suiza, España, volviste a Suiza, en un momento como que charlaron del tema de, che, lo logré. O sea, como me dijiste que no y sin embargo me paré de manos. No, y yo vos a nivel creo... personal tampoco te pasó eso, no sentiste eso. Sentiste No, como, yo creo que no lo siento ni siquiera ahora. O sea, no, yo lo logré. Es como muy... El lograr algo en este tipo de carreras que son tan ambiciosas y además en la que tenés que poner mucho el cuerpo... No te alcanza, o sea, vivir de esto, sos violonchelista del Colón, viví de esto, pudiste lograrlo, no te alcanza. No es que no me alcanza. Creo que nunca llegás a la cima. Es decir... No, pero vivir de esto pudiste, pareciera ser que ese es un poco el viaje del músico, ¿no? Poder vivir de la música, o por lo menos pienso que es eso. No, el viaje No del es ese músico el no es poder vivir de la Me música. encanta. El viaje del músico es que cuando estás haciendo música estás en tu mundo, estás en tu sensación y tenés que sentir todas las sensaciones y emociones juntas y el público te chupa un huevo. Es Pero decir, la boleta de luz sigue viniendo. sí, bueno, obvio, y hay que pagarla y se la paga, y está bien y uno la paga con el trabajo, pero no es que yo digo, hoy te pago la Ese boleta no de era luz tu con mi logro, trabajo. o sea, ese no era tu objetivo. O sea, Es que yo creo que no es muy corto el objetivo ese humildemente para un Obvio, artista siempre, decir obvio. que el objetivo es pagar la boleta de la luz con lo que hace. hmm. Y por algo hay tanta gente que sigue dedicándose a esto aunque no puede pagar la boleta de la luz.
Porque si el objetivo fuese eso y ves que no podés hacerlo, pues lo dejás a la mierda y te vas a hacer otra cosa. Pero cuando te das cuenta que mirá, me cuesta, mirá, he pasado hambre, mirá, y sin embargo lo sigo haciendo... a ver, hoy pago la boleta de la luz, del gas, del agua, todo con lo que trabajo, con lo que me gano haciendo esto, pero no es el punto de alcanzar algo. El punto de alcanzar algo es en el momento ese en el que estás ahí, estás vos con tu instrumento y sentís cosas que son inexplicables. Okay. Ese es el punto. Preguntas laborales, puramente laborales. Puramente laborales. ¿Hay entrevistas para los puestos y cómo son? ¿Son tocar piezas? Contame de criterios de selección, contame de personas que te rompen la cuerda antes de entrar, hay mala onda entre los músicos. Y a ver, los procesos de selección son por concursos. Los concursos tienen fases. Las fases son, normalmente tenés una o dos fases. La primera fase es preliminatoria, normalmente por un video o por una grabación que envías, porque necesitan filtrar gente, porque imagínate que no pueden escuchar 200 personas para un cargo, entonces con un video ya podés filtrar, decir, bueno, de 200 quedan 80, ¿me entendés? La segunda fase suele ser... Es un poco raro porque en realidad para poner estándares comunes y poder evaluar a todos en lo mismo o de la misma manera, hay ciertas piezas o ciertos conciertos, si se quiere decir, que son estándares que siempre los piden en todos lados del mundo. Tienes que saberte, sí. O sea, vos sabés que si vas a audicionar en Teatro Colón, como si vas a audicionar para una orquesta en Beijing, como si vas a audicionar en Filadelfia... Y sabes que te va a caer esto. ¿Puedes nombrarme 2 o 3 piezas, nombres? Sí, Haydn, Re mayor, Dvorak, Schumann, o sea, son como que, sí, la tenés que saber, listo, obvio, punto, obvio. No hay filtro. Punto, o lo sabes o lo sabes, sí. y con la cadencia de fulano, o sea, son cosas ya como estándares de concurso. Yo ya sé que cualquier concurso que vaya a hacer en el mundo, me voy a encontrar con esto. Y después están las partes, la última selección es la parte, porque pasan todos a la primera instancia, tocan todos 2 minutos, o sea, vos pensás que yo he llegado... 2 minutos. Claro, vos pensás que yo he llegado a prepararme 9 horas por día para tocar 2 minutos, reloj. En donde estás detrás, por supuesto, porque tiene que ser lo más imparcial, tiene que ser lo que escucho y no lo que veo o quién veo, porque puede haber mucho acomodo. Entonces, vos entrás a una sala en donde hay un telón. Sí. Del lado del telón estás vos, del otro lado del telón está el jurado. ¿No te ven? No. Te escuchan. Y entonces todo es, o sea, como todo puede ser interpretado como seña para que el que esté del otro lado del telón sepa quién sos. Por ejemplo, he visto concursos en donde las personas, esto es en Europa, ¿no? Que se habían cruzado, habían hecho 800 kilómetros para llegar al concurso. En el instante en que entran, se tropiezan o se produce un ruido que es un poco fuera de lo normal y te dicen gracias. No, mentira. Y sí, porque puede ser que esto sea interpretado como una seña de soy yo. ¿Me entendés? Para el que está detrás del telón. Entonces vos tenés que entrar, por ejemplo, en el caso de las mujeres no podemos llevar tacos. No, ya el taco te distingue que sos una mujer y no un hombre. Qué loco. ¿No? O sea, tiene que ser lo más imparcial. Entrás ahí y tenés que, de repente no te piden, ni siquiera podés afinar. Tenés que entrar afinado. Porque en ese instante hasta cómo afinás puede ser detectado como una seña de soy yo. Estás esperando como, me imagino, tipo examen, ¿no? Afuera todos los instrumentos. Sí. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Hay buena onda? ¿Hay mala onda entre los músicos? Y mira, es curioso porque... Mi teoría siempre, yo soy un poco particular en esa situación porque creo que todos estamos en la misma situación de mierda. O sea, no hay nadie, por más que tenga la actitud de onda me como el concurso y me como el escenario, no hay nadie que no le esté pasando como el orto. Todo el mundo le está pasando mal en sí. Todo. Por supuesto que está todo pasándole mal. Aparte, ves que uno entra y sale con cara de fastidio. Sí. Ves que otro entra y sale como diciendo la rompí, soy el mejor, gano el cargo. Y todavía tenés que concursar, te queda otra instancia, ¿viste? Entonces, para mí siempre fue como ley el hecho de decir, estamos todos en la misma... Este es el momento en el que somos todos iguales. Somos todos vulnerables y por más que seas Gardel, vos entrás y le pifiaste en la primera nota porque te puede ocurrir, por más excelente y sabido que tengas todo, le pifiaste y chao, y te tocan campana o te gritan gracias o te prenden la luz y estás fuera de nuevo. O sea, entonces para mí siempre la situación de decir estamos todos en esa situación de miércoles siempre me llevó como a tener o sea, me resulta necesario, al menos en la fila de espera, porque vas por fila, ¿no?
en la fila porque a todo esto se hace un sorteo para ver quién entra en qué lugar. Claro. Porque si no, si hubiese una lista predeterminada, el Pareciera jurado... ser hasta ahora bastante justo o objetivo, pareciera ser. Me imagino que quedará el criterio del oído de las personas que están escuchando de otro lado. Sí, es muy... Sí, pero por todo supuesto. esto de no se puede saber si es hombre o mujer, no te ven, pareciera, a priori me gusta. Sí. Porque hay muchas entrevistas que son de cara, ¿no? Sí, igualmente vivimos en un mundo en donde ya no sabes cuáles pueden ser los criterios, porque un mensaje de WhatsApp siempre podés mandar. ¿Cómo sabes que no te mandé un mensaje de WhatsApp diciéndote soy la número tanto? ¿Qué significa eso? ¿Pensás que pasa eso? ¿Hay que como una cosita, entró mi prima, entró mi mujer, entró No, no te puedo afirmar ni negar nada, pero no podemos ser ingenuos. ¿Pero vos qué pensás? ¿Que existe Y yo eso no, en la música? Sí, por supuesto, como Sí, en todos pensé los que sí. ambientes. Sí, por supuesto, como en todos los ambientes, todos los ambientes. Es inevitable, es el género humano. O sea que hay mucha cosa de criterio y de música y de integridad, pero sin embargo hay dedocracia. A ver, yo no te puedo afirmar que haya dedocracia, pero yo no voy a caer en la ingenuidad de decir, no en lo el hay. ambiente artístico la impunidad es imposible, no, somos todos artistas y todos vivimos del arte. No, por supuesto, si querés que tu mujer esté adentro. Obvio. Por supuesto que vas a querer que tu alumno esté adentro. Ahí habrá personas que pueden manejar más ese criterio que Sí, otras, sí. pero yo por eso digo, no afirmo ni niego nada, pero me parecería totalmente, o sea, yo no veo el hecho de, por ahí toda la gente dice, no, pero en el arte estas mafias no ocurren. No, las mafias ocurren en Sí. el género humano. ¿Tuviste- Hagas lo que hagas. ¿Tuviste una vez algún compañero o alguna persona que trabajaba con vos que no fue al conservatorio y que solamente se dedicó a ser autodidacta y era un chabón del espacio? ¿Existe ese mito en el que no estudié? O sea, pasé 5 millones de horas tocando el piano y soy un músico que puede tocar en el Colón. ¿Existe eso? ¿Puede pasar? Y es que lo que pasa es que para los concursos de este tipo te piden Tenés que tener titulación. currículum, tenés que piden, tener la claro, parte académica, si no, tenés no que entras. tener porque además Aunque te toques del puntúa. espacio. No, pero te puntúa. O Ajá. sea, vos tenés como... A ver, vos tenés el rubro desempeño artístico que tiene una puntuación, la puntuación después del rubro titulación, de la puntuación de las antecedentes, Sí. no sé qué. Y todo eso tiene puntaje y son Sí. cosas, o sea, por más que vos alcances Sí. el máximo de la puntuación en un plano, si no Sí. tenés en el otro, es difícil. Aparte... Te voy a sí. tratar de hacer una pregunta de la que te quería hacer anteriormente, pero más pelotuda todavía. Se juntan una orquesta de tipos que son diamantes en bruto naturales que tocan y tocan increíble. Y se junta al otro lado, son tipos que estudian. Sí. ¿Pensás que en alguna pieza pueden tocar mejor los que no estudiaron? Los que no Sí, estudiaron. los que no estudiaron. ¿O pensás que esa estructura que te dio el conservatorio, la estructura que te dio la licenciatura, la estructura que te dio el post... ¿Cómo era? El post... La posformación. La posformación te hizo ser un mejor músico y que suene mejor. No. Es Por supuesto que el conocimiento va a ser mejor en los que estudiaron, ¿no? Está claro, pero yo te estoy hablando del sonido. No, a ver, lo que pasa que... ¿Cómo explicarte? No existe, en lo que es artístico, no existe 1 más 1, 2. Es decir, Perfecto. sos de conservatorio, sos mejor que el que no es de conservatorio. No, porque también ocurre que en el músico de orquesta es un músico de un perfil determinado. Mirá. Es decir, vos tenés al músico solista o al músico de música de cámara y tiene una personalidad distinta. Vos ¿Qué tenés que significa eso? ¿Qué significa músico de cámara? Músico de cámara son los músicos de pequeñas agrupaciones. Pueden ser 2, 3, 4, 5, hasta 9 normalmente. 9 ya son consideradas medio orquesta de cámara, es decir, una orquesta chica. Ahora, el músico solista tiene un perfil, el músico de cámara tiene otro perfil, el músico de orquesta tiene otro perfil. ¿Cuál es? La situación es la siguiente. Vos cuando estás cuando sos un músico de orquesta, en el caso, por ejemplo, mío, que soy cuerda, pues yo soy un violonchelo de, pueden ser 6, 7, 8, 12, ¿no? Podemos estar 12 en una fila. Es decir, yo soy una de 12, en la cual los 12 hacemos exactamente lo mismo. Claro. Entonces vos ponete a pensar que tu personalidad queda totalmente relegada en pos del trabajo en equipo. Es decir, no es que yo interpreto esto de esta manera Claro, y entonces... No, ahí es un reloj, 12 tienen que hacer. ¿Te pasa que una de los 12 toca mal? ¿Te pasó alguna vez? ¿Y qué es tocar mal? Claro, es que no lo sé, porque no lo sé, no soy músico. ¿Existe eso? ¿Existe? Che, está sonando mal. ¿Quién es? Sí, por supuesto. El tipo de ¿Cómo se llama el tipo de la orquesta que marca? director. El director. Sí. Dice algo así, che, vos estás tocando mal. Sí, totalmente. corta la bocha, corta la totalmente. O te dicen, che, nota falsa.
Y ya todos se dan vuelta y dicen, yo no, fui yo, sí, perdón, sorry, le erré. Claro. ¿Me entendés? Puede ocurrir, digamos. Pasa sí. Que es tipo, no, che, volvé cuando la practiques. Como, la estás cagando. No. Eso no. Tiene que haber ya una seriedad. Podés equivocarte como cualquier ser humano, pero que te digan volvé cuando la practiques en un ámbito profesional ya no. Es como que vayas a un juicio y el juez te diga, no, volvé cuando te sepas la parte de la defensa. No, no cuadra, digamos. Total. ¿no? Entonces, pero entonces por eso te digo que, porque me pasó ver audiciones de músicos que son músicos solistas para orquesta y que no pasen. ¿Pero por qué no pasan? Porque tienen una personalidad tan grande y tan particularidad, y una particularidad en su sonido y una particularidad en todo, que te dicen, nosotros no necesitamos una persona que se destaque, necesitamos una persona que haga esto y esto y esto de esta manera, que es la tradicional, que no provoque ningún desfasaje en el resto de la fila y que pueda funcionar en un equipo de 12. Eso no... De vuelta, soy muy ignorante. Son preguntas que puede ser que sea una tontería, pero ¿eso no te plancha artísticamente? No es como una cosa que decís, che, pero... ¿Por qué tengo que ser? Porque yo, de vuelta, todo esto de doñarrosismo y de ver películas y de cruzarme con músicos, pero pienso que después de estudiar todos esos años, música debe ser tu pasión, te debe gustar, lo que sea, y te están diciendo, tipo, no, de esta manera, y me imagino que debe haber momentos de ser frustrante no poder tocar de esa manera exacta que te están pidiendo. Absolutamente. O sea, pasa, es real, lo que te estoy diciendo Totalmente, lo sentís. Totalmente, porque además nadie te prepara nunca te preparan para entender que tu personalidad, tu pasión y tu manera de interpretar eso no es lo importante, sino que hay que unificar criterio y el único criterio que vale es el del director. Uh-huh. O sea, el director dirige a 120 tipos, en el cual tienen que hacer el criterio de él, 120 tipos, porque tenemos que unificar, esa es la realidad. Ahora, ¿es muy frustrante? Es muy frustrante. Ahora, cuando el director logra unificar de una manera sólida, si se puede decir, a la orquesta, y el resultado está tan por arriba de tu individualidad, no te importa nada. O sea, compensa mucho esa frustración. Okay. El hecho de sentirte, porque a veces ni siquiera te escuchás, porque la masa sonora es tan grande que ni siquiera te lográs escuchar vos mismo. El hecho de que el todo sea tan grande y te sientas parte, una milésima parte de lo que está ocurriendo en ese todo, te compensa la frustración. Pero tiene que ocurrir que todo eso sea muy grande, todo que depende de muchos factores y no siempre ocurre. Entonces, ¿pensás que si el director es malo puede hacer una buena obra porque los músicos son buenos? No, no, es condición sine qua non que el director sea bueno. No, es que lo que pasa es como que vos digas que si tenés un director técnico malo, el equipo puede funcionar. Y no, por más que tengas a los mejores... Están todos Messi, pero el director es malo, y es malo. No, claro. De hecho a mí me pasó personalmente de escuchar orquestas de primer nivel con directores de no primer nivel y que son otras orquestas. O sea, la orquesta y viceversa. Me pasó a escuchar orquestas no profesionales con directores extremadamente profesionales y que te caes sentado porque no podés creer lo que está haciendo sonar. Tere, para ir como cerrando con este plan del trabajo y todo eso, contame un día tuyo, más o menos, un poquito. Me levanto, la obsesión siempre es estar en condiciones físicas para poder hacer esto bien. Condiciones físicas significa que, a ver, Messi es Messi y tiene todo su talento, pero entrena, es decir, tiene un aguante al correr, tiene una potencia al patear. Una práctica de motricidad. Exactamente, hay cosas de motricidad que son básicas, entonces yo me paso. Ya me levanto y ya arranco. Nosotros trabajamos, en el caso mío, yo trabajo por la tarde, ¿no? Por la tarde y por las noches. Entonces, la mañana para mí es sacrosanta de trabajo personal. Y eso implica que me levanto y empiezo a hacer todos los ejercicios y todos los estudios que pueden ser de motricidad para tener velocidad de mano izquierda, velocidad de mano derecha, agilidad de salto, desplazamiento. ¿Todo con el instrumento o tenés una cosa de mover los deditos? Hay gente que lo hace con pelotas o con cosas. Para mí siempre fue con como el calentar instrumento. tus manos, una cosa así, como calentar tu cuerpo, tu motricidad. Sí, es tener una puesta a punto de... Memoria muscular, me imagino. Exactamente, totalmente. Después, siempre, por supuesto, tengo una parte de estudio de algún proyecto que tenga o algún concierto o algo particular mío, y por el otro lado está la parte de estudio de la orquesta, de la obra. Mío? ¿Algo que querés tocar vos? ¿Algo claro, que estás... algo
quizás nosotros los músicos damos conciertos normalmente afuera también del teatro, o ponerle de la orquesta, das tus conciertos con piano. Donde ahí puedes elegir vos la hora que tocás. Exactamente. Está bueno, te gusta eso. Me imagino que eso te debe dar como nafta para después ir a hacer lo que... Sí, claro. Totalmente. Y por el otro lado está la parte de estudio de las obras que estás en ese momento interpretando con la orquesta o que van a venir a futuro en la producción y que son muy difíciles y tenés que tenerlas sabidas, porque vos llegás ahí al ensayo y tenés que saber tu parte. Claro. O sea, esa es la lógica, ¿no? Sí, obvio. Entonces hago todo eso de estudio, si me queda tiempo almuerzo, si no me queda tiempo ya comeré en otro momento y me voy para el teatro. Bien. Y ahí arranca, bueno, la parte de ensayo ya de lo que es el ensayo de la orquesta. Ok, y acá tengo preguntas que me quedaron en el tintero, que algunas no son del todo geniales, pero te las quiero hacer igual. Como por ejemplo, nos está escuchando un montón de gente, algunos nos está escuchando un montón de gente, creo que nos está escuchando algunas más de 20 personas seguro, y esas 20 personas seguramente tal vez haya alguna que es músico. Y por ahí me pongo un poco de abogado del diablo a decir, por ahí alguna persona dice, che, bueno, pero ella llegó, pudo tocar el Colón, bueno, hizo eso. Hay personas que se dedican a otras cosas, como me dijiste, dar clases, hay personas que, bueno, lo que sea. Hoy, ¿hay salida laboral para vos en el mundo de la música? ¿Afuera de lo que yo hago? Sí. Sí, claro. Sí, hay. Sí, la docencia es un foco de actividad y de salida laboral muy grande. Hay ahora mucha difusión en lo que es, por ejemplo, orquestas, escuelas o cosas así, que es que en todo son estos proyectos de estimular y de a los niños en el aprendizaje musical desde temprano. ¿Hay más oferta ahora que en el 95? Totalmente, sí, totalmente. Sí, claro. Se abrió un poco el mercado. Yo creo que también se desestructuró un poco la cosa. Antes ser músico era... a mí me pasaba, por ejemplo, yo más he crecido escuchando ¿a qué te dedicas? Soy músico, pero ¿qué más haces? Sí. Y sin embargo ahora, cada vez que me pasa que me dicen ¿a qué te dedicas? Soy músico. ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué hace? ¿Cómo es? Bueno, o sea, ya nunca más me volví en los últimos años a encontrar con la parte, pero ¿qué haces? ¿Pero de qué vivís? Pero, horrible. Mi mamá le dijo eso a una persona con la que yo salía, te juro. Estaba en el conservatorio, estudiaba arpa, no me lo olvidamos, estábamos comiendo y le dijo, no, pero no del hobby, ¿qué te dedicas? Un beso para mi mamá, me hizo quedar súper bien ese día. Sí. Ok, esto que me estás contando de la salida laboral, te pregunté acerca de estas instancias, te pregunté un poco de tu día a día, te pregunté de la práctica. La música, me imagino que hoy para vos, ¿qué pasa? ¿Escuchás música en tu casa? ¿Te bancás a escuchar el violonchelo? Ni en pedo, no lo querés escuchar ni por las chapas. ¿Es obligatorio y lo tenés que hacer? ¿Qué? Yo creo que depende mucho del grado de saturación que tengas en ese momento del oído. A ver, nosotros trabajamos mucho con un sentido que es el auditivo. O sea, yo literalmente cruzo la calle, no veo, escucho. O sea, algún día me van a aplastar, yo lo sé. Pero es inconsciente. Yo en lugar de mirar si viene alguien, pues escucho y ya sé más o menos a qué distancia viene el auto, o si viene o si no viene, y cruzo. Medio de débil. Me estás escuchando así como, sí, me parece que ahí viene alguien, me gusta. Sí, no, y además... Un superpoder. Además, no sé si es un superpoder, pero estás como constantemente, tenés sobreestimulado el oído. Entonces, cuando nosotros trabajamos, particularmente en la ópera es distinto a una orquesta sinfónica. Una orquesta sinfónica trabaja un programa, se presenta la semana siguiente y toca ese programa. Nosotros tenemos en la ópera fases de armado, es decir, primero la ópera se constituye, o sea, vos tenés la orquesta por un lado, pero que es una parte, por el otro lado tenés la escenografía, el coro, los cantantes, los bailarines. O sea, y entonces el ensamblaje se va haciendo de a poco, ensayan todos por separado. Y después un día se juntan. No, va juntando de a poco, es decir, un día todos por separado. Después lo primero que se suele juntar, por ejemplo, es orquesta y coro. Después orquesta, coro y solista. Después orquesta, coro, solista y bailarines. O sea, vas armando de a poco, vas sumando más jugadores Y entonces hay momentos que son muchas horas de ensayos, de mucho estruendo de sonido, de desplazamiento de cosas, que ya llega un momento en que, si vos me decís, si después de haber estudiado toda la mañana yo, haber estado tarde y noche en ensayo de la orquesta con armado de ópera,
si en intervalo voy escuchando música por la calle, no, me suicido. No, te suicidas, me suicido. Claro, obviamente. Sin embargo, me pasa, por ejemplo, de días que no he tenido tanta actividad auditiva y echo de menos, y entonces ahí sí te pongo música. Y te puedo poner, lamentablemente, cualquier cosa menos reggaetón. Digo, porque hay mucha gente que le gusta el reggaetón. A mí Obvio. me genera sensaciones físicas encontradas. Ok. Entonces, el tema es que bueno, que hay momentos que necesito descansar. Dejar de hacerlo. Exacto. Ok, como unas palabras finales, este programa es motivacional, es inspiracional. Yo sé que vos me dijiste, me gustó mucho cuando me contestaste, cuando me dijiste eso de no, bueno, el destino del músico, o perdón, el fin del músico no debería ser poder pagar la luz. Me gustó mucho esa lección, me pareció interesante también decírselo a alguien que está estudiando música, o decírselo a alguien que, como yo, que es muy ignorante en la materia y que quiere aprender, pero como en este programa siempre trataba de hacer uno, como en el final, algunas palabras hacia alguien que está estudiando música. ¿Qué le dirías? ¿Qué pensás que puede ser no inspiracional, puede ser que le digas practicá, estudiá, dedicate a qué tip te hubiese gustado que te digan a vos, o si escuchabas este podcast en Tucumán y eras pendeja, ¿qué te hubiese gustado escuchar? Y para mí un poco hay la parte de la realidad, es decir, no es fácil, y la parte de la poesía, decirte, pero es hermoso. O sea, esto no es fácil. Hacer de tu hobby tu profesión cambia totalmente la perspectiva desde lo que la mirás, cambia la perspectiva del disfrute, cambia todo, pero es hermoso. O sea, yo trabajo mucho los fines de semana, nosotros trabajamos de martes a domingo normalmente, y yo te pueden decir los como que no te quiero preguntar en qué momento vivís, porque no lo entiendo. Es como que practicás a la mañana, después te vas a la tarde, después te tenés la obra. Me imagino que hay un nivel aparte, no te conozco, pero sospecho que tenés un nivel de autoexigencia fuerte. Entonces digo, bueno, también debe ser como una carga horaria ridícula. No debes tener horarios, debe ser como todo el tiempo debes estar pensando en eso. ¿Eso te pasa? Pero eso es mi vida. Esa es tu vida, claro. O sea, hay gente que vivir es salir a tomar café sí. y andar en bicicleta. Mi vida es, o sea, no es una tortura. No, lo concebís obvio que no. Es más, no. O sea, la gente, a mí me pasa porque mis hermanos por ahí, qué sé yo, tengo un hermano que es informático, ¿no? Ingeniero. Y cuando por ahí me dice, che, ¿qué haces esta tarde? Y es domingo, sí. Le digo, no, estoy yendo al teatro, tenemos función. Y me dice, no, te debes querer matar. No. Para nada. En mi día a día. ¿Lo seguís disfrutando? ¿Seguís pasando? ¿Te sigue pasando? No. A ver, desmitifiquemos la cosa. Hay días que me quiero. O sea, que por supuesto que me levanto y digo, no quiero poner un dedo sobre el instrumento, por supuesto. Pero la realidad. No te creería que me decís que todos los días querés, obvio, sí. Por supuesto que no, ¿no? Hay días que no lo querés y que decís, me quisiera dedicar a cualquier otra cosa. Sí. Pero es como que, como decía un violinista muy famoso que se llama Yehudi Menuhin, era como decía, es como ser músico y no querer tocar, es como decirle a un pájaro que sea pájaro y no quiera volar. O sea, es muy difícil, ella está unida. Entonces, para mí tiene toda su parte de dificultad, porque es difícil, en el mundo que vivimos es difícil. Vivimos en un mundo donde todo es apretar un botón y que funcione ya, y esto es horas de horas esmerado en que algo salga, y con mucho cuidado y con mucha paciencia, lo cual lo hace algo muy difícil, porque además no siempre es aplaudido por el entorno, claro, porque te dicen qué estás haciendo, qué estás haciendo con tu vida. Pero bueno, esa es la parte difícil, y después está la parte hermosa que es inexplicable, hay que sentirlo. O sea, entonces, nada, eso. ¿La pasaste bien en el programa? Súper. ¿Sí? ¿Te divertiste? Mucho. Bueno, me gusta, yo también me divertí. Por supuesto que quedaron 1.000.000 de preguntas en el tintero. Seguramente mientras lo subimos a redes sociales la gente pueda preguntar o pueda sentir lo que sintió con la entrevista. Eso también es parte un poco de lo que quise hacer. Te quiero agradecer mucho, de verdad. A vos. Por haber venido, a Lucho también, con el que laburo. Muchas gracias, Lucho, por haber venido el día de la fecha. Yo sé que más allá de que es lindo y todo eso, por ahí compartir, es un esfuerzo, es sábado, un montón de cosas, así que de verdad que te lo agradezco de corazón. Me divertí mucho en la entrevista. Me parece que pudimos mandar algunos mensajes que quería mandar, sobre todo de esto en el final, ¿no? De no es fácil, pero que te nutre, que te llena el alma. No el alma del instrumento. ¡Ah! Aprendí algo. Sino el alma de tu cuerpo. Me pareció súper interesante. Me parece que mandamos un mensaje que es positivo y al mismo tiempo realista, que es un poco parte de este juego. Te quiero decir que estoy seguro que hay un montón de cosas y me gusta que tengas esas ambiciones, pero
me parece que ya está un momento en tu carrera muy lindo. Me parece que hay muchos músicos que están del otro lado seguramente escuchando y que dicen, che, cómo me gustaría ser parte del Colón. Entonces sí me parece que tenés que estar orgullosa de vos, y te felicito por haberlo hecho. Y aparte por toda la historia que me contaste, es un súper esfuerzo, ¿no? O sea, hay una realidad en la Argentina, y lo digo porque soy blanco, tengo 30 años, tengo todos los privilegios, soy hombre, nací en Buenos Aires, entonces hay un montón de cosas que no decimos, como que ganaron los unitarios y no los federales, pero al final del día me parece que esto es parte de ese viaje, ¿no? Que hayas estudiaste en Tucumán, lo pudiste hacer, viajaste a Buenos Aires, con una mano atrás otra adelante, te esforzaste, y de eso se trata un poco este podcast. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima con mucho más 2G. Cuando entrevistemos a otra persona, un astronauta, no sé, veremos qué me pinta. Chau. Gracias. Me encantó, no es fácil, pero es hermoso, me encantó mi eslogan. La puta madre, digo, ¿y ahora qué digo motivacional? Me salió bien, ¿no? No es fácil, pero es hermoso. Sonó convincente.